Las luces blancas de la unidad de cuidados intensivos, UCI, quemaban la vista. El incesante pitido de los monitores cardíacos resonaba en el frío silencio del hospital privado de alta gama, marcando cada instante como un cronómetro rumbo al final. Sebastián Rivas permanecía inmóvil junto a la cama de su hija, la mano temblándole a escasos centímetros del interruptor. 52 años de certidumbres inamovibles se venían abajo con la simpleza de un único gesto. Su hija Elena llevaba 5 meses postrada, inmóvil, atrapada en la frontera entre la vida y el vacío. Señor Rivas. La doctora se dirigió a él con esa voz profesional y cargada de falsa compasión que él había llegado a detestar. Ya no hay actividad cerebral que podamos considerar significativa. Ella no volverá. Es momento de dejarla descansar. Él tragó con dificultad. Las lágrimas, que se negaban a salir desde hacía años, comenzaron a arderle en los ojos. La sala se sentía llena. Doctores, enfermeras, su hermana, incluso el párroco. Todos a la espera. Todos como testigos del instante en que el hombre más influyente de la ciudad se doblegaría ante lo inevitable. Su mano se acercó, lista para presionar el botón. Y justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Un muchacho sucio, jadeando, con la camiseta hecha jirones, irrumpió en la UCI como un verdadero torbellino. El personal de seguridad corrió tras él, pero el joven fue más rápido. ¡No! El chico gritó. Su voz desgarró el silencio con una fuerza inesperada. ¡No apague las máquinas! ¡Su hija va a despertar! Sebastián quedó petrificado. Reconoció ese rostro al instante. El chico del barrio pobre. El mocoso que él mismo había echado, humillado en público y prohibido acercarse jamás a su propiedad. «Saquen a ese vagabundo de aquí», la doctora ordenó con firmeza. 2 guardias de seguridad tomaron a Mateo por los brazos. Él luchaba por zafarse, las lágrimas se mezclaban con el polvo de su rostro. «Ella va a despertar, lo prometo, yo sé que puede». Mateo gritaba mientras lo arrastraban. «Por favor, señor, debe creerme». «Estás loco», exclamó la enfermera, empujándolo. «¿Cómo te atreves a meterte aquí? Desconecte las máquinas». Mateo suplicaba, con los ojos clavados en Sebastián. «Su hija está atrapada. Necesita que usted confíe. Ella regresará». Un silencio sepulcral. Sebastián observó fijamente a aquel muchacho, a esos ojos llenos de desesperación, honestidad brutal y pureza, y algo se agitó profundamente en su interior, algo que la lógica más estricta no alcanzaba a explicar. Miró a su hija, a los tubos, a los monitores, a esa niña que había perdido emocionalmente mucho antes del accidente físico. Su mano regresó al interruptor. «Señor Rivas, por favor, no», la doctora advirtió con voz baja. «Es solo un niño en estado de confusión. No actúe impulsivamente». Pero Sebastián ya no escuchaba a nadie más, solo el latido frenético de su propio corazón, y en ese instante, desafiando toda razón médica y toda lógica humana, presionó el botón. 8 meses atrás, Mateo se levantaba indefectiblemente a las 5 de la mañana. No era una elección, no era por gusto, era porque el hambre, al igual que la vida, no le da tregua a nadie. La pequeña choza de madera donde vivía con su madre se erigía en la cima del Cerro de la Fe. Un nombre tristemente irónico para un lugar donde la esperanza menguaba un poco más cada día. 3/4 diminutos, paredes que no aislaban nada, un techo que goteaba sin piedad al llover, y su madre, doña Carmen, cada vez más debilitada en su lecho, consumida por una enfermedad para la cual no tenían los medios para un tratamiento digno. «Mateo, hijo mío, no tienes por qué esforzarte tanto», le susurraba su madre por las mañanas, mientras él se preparaba para la jornada. «Claro que tengo que hacerlo, mamá, y tú necesitas alimentarte mejor».
Tenía 12 años, pero sus ojos ya portaban la pesada carga de décadas de responsabilidad. Trabajaba como repartidor de almuerzos, 20 pesos por día si la suerte le sonreía. 40 kilómetros sobre una bicicleta vieja y chirriante, bajo el sol abrasador o la lluvia inclemente. Nada importaba. Mateo conocía a la perfección la geografía de la desigualdad. Conocía las avenidas donde los perros de raza comían mejor que él. Conocía los complejos privados donde la gente se quejaba del aire acondicionado, mientras él sudaba bajo los 40 grados del verano. Estaba acostumbrado a las miradas de desdén de los porteros, a cómo los guardias lo revisaban antes de permitirle el paso, como si la pobreza fuese automáticamente sinónimo de delincuencia. Pero jamás se quejaba. Simplemente pedaleaba. Fue en una de esas entregas que vio a Elena por primera vez. El residencial Las Lomas. Un lugar que daba la impresión de haber sido transportado de otro planeta. Una fuente central, piscinas olímpicas, canchas de tenis pulcras, jardines que parecían sacados directamente de una revista de lujo. Elena estaba sentada sola en el columpio del parque infantil. También tenía 12 años, pero mientras Mateo había aprendido la dureza del destino, ella conocía la soledad dorada que venía con la opulencia. ¿Estás bien?, Mateo preguntó con un impulso sincero. Ella levantó la cara. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos de tanto llorar. ¿Y a ti qué te importa? Porque estás llorando. Una respuesta simple, desarmante, algo a lo que Elena no estaba acostumbrada a escuchar en su burbuja. Ella observó a ese niño cubierto de sudor y trabajo, con la camiseta descolorida y las zapatillas rotas, y percibió algo que nadie en su acomodado mundo poseía: autenticidad. «Mi papá se olvidó de mi cumpleaños», dijo ella, con la voz a punto de romperse. Otra vez. Mateo se sentó a su lado en el columpio. «Mi mamá está enferma. A veces me gustaría cambiar mi cumpleaños por verla levantarse sin dolor». Elena lo miró como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. Ella lo tenía todo. Él carecía de casi cualquier cosa, pero paradójicamente ella se sentía la más vacía de los dos. Ese fue el primero de muchísimos encuentros. Mateo empezó a pasar por el residencial a diario, incluso cuando no tenía ninguna entrega programada. Elena lo esperaba en el parque. 15 minutos. Media hora si tenían suerte, conversaciones robadas que los rescataban a ambos de maneras muy diferentes. Ella le hablaba de la asfixiante presión de ser la hija de Sebastián Rivas, el magnate que había levantado un imperio de centros comerciales, pero era incapaz de construir una conexión genuina con su propia hija. El hombre que medía el cariño en regalos ostentosos y el amor en cifras bancarias, que pasaba semanas enteras viajando, y cuando estaba en casa vivía pegado al teléfono, que miraba a Elena como si fuera un punto en su agenda. «Hija, listo». Mateo le contaba sobre su madre, sobre las medicinas inalcanzables, sobre los sueños que debía posponer, pero también compartía sus pequeñas alegrías. La sonrisa de su madre al recibir un pan recién horneado, el atardecer visto desde la colina, la libertad que otorga el no tener nada que perder. «Quisiera tener tu coraje», le confesó Elena una tarde. «Y yo quisiera que no necesitaras coraje para ser feliz», respondió Mateo con ternura. Su amistad se convirtió en un pacto secreto. Elena sabía que su padre jamás la toleraría. Su prejuicio era sutil, pero devastador. «La gente de nuestra posición no se mezcla con esa clase de gente», le había advertido más de una vez, refiriéndose a cualquiera que no perteneciera a su círculo de influencia. Pero a Elena no le importaba. Por primera vez se sentía vista de verdad. No veían a la hija del millonario, no veían el apellido Rivas, no veían a la heredera, veían a Elena, la chica de 12 años que solo anhelaba ser escuchada. ¿Y Mateo? Mateo había encontrado algo que el dinero no puede comprar, una amiga a la que no le importaba su origen humilde.
Durante 3 largos meses mantuvieron la clandestinidad, 3 meses de conversaciones furtivas, de risas compartidas a escondidas, de una amistad pura que desafiaba todas las reglas invisibles de su sociedad. Pero los secretos, sobre todo aquellos que traspasan murallas de clase, nunca están destinados a durar. Sebastián Rivas tenía cámaras de vigilancia por todo el complejo. Y cuando el jefe de seguridad le mostró las grabaciones de su hija charlando con aquel niño, algo se rompió en él. No era preocupación paternal, era su control siendo desafiado. «¿Quién es este chiquillo?», preguntó, la voz fría como el hielo. «Es mi amigo», replicó Elena, enfrentando a su padre por primera vez. «¿Amigo?». Sebastián soltó una risa sin gracia. «¿Crees que un pordiosero de esos quiere ser tu amigo? Solo busca aprovecharse de ti, quiere nuestro dinero, quiere infiltrarse en nuestra vida. Tú no lo conoces, y tú no conoces el mundo, Elena». Fue en ese instante que Sebastián tomó una decisión radical. Iba a darle una lección a su hija, y pondría a ese muchacho, de una vez por todas, en el lugar que le correspondía. Al día siguiente, cuando Mateo llegó al residencial con sus entregas, Sebastián lo estaba esperando. Lo que ocurrió en ese momento lo cambiaría todo. Pero Mateo aún no imaginaba que la peor humillación de su corta vida estaba a escasos segundos de suceder. Sebastián Rivas aguardaba en la entrada principal del complejo cuando Mateo se acercó. No estaba solo. 3 guardias de seguridad a su flanco. El administrador del lugar. Algunos residentes curiosos observando el espectáculo desde lejos. Mateo sintió un nudo en el estómago antes de bajar de su bicicleta. «¡Tú!», Sebastián lo señaló con un dedo acusador. «Ven acá ahora mismo». Mateo empujó la bicicleta lentamente, el corazón latiéndole a 1000. Nunca había visto a ese hombre tan cerca, solo en las fotografías que Elena le había mostrado, pero en persona, Sebastián Rivas resultaba aún más intimidante. Un traje que valía una fortuna, un reloj más caro que toda la casa de Mateo. La postura de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta. «Señor Rivas, yo solo...». «No me interesa». Sebastián lo cortó con frialdad calculada. «¿Sabes quién soy yo?». «Sí, señor». «Entonces, sabes que puedo arruinar tu vida con una simple llamada telefónica». Mateo tragó saliva con esfuerzo. La gente de alrededor empezó a congregarse, oliendo el drama que se gestaba. «Yo solo quería...». «¿Querías qué?». Sebastián dio un paso adelante, invadiendo el espacio del chico. «¿Acercarte a mi hija? ¿Crees que no me doy cuenta de lo que estás tramando?». Uno de los guardias le mostró una tableta con las imágenes de vigilancia. Mateo y Elena conversando en el parque, riendo juntos, compartiendo un refrigerio. «Déjame que te aclare algo, muchacho», continuó Sebastián, alzando el volumen de su voz. «¿Crees que puedes entrar en mi vida, en la vida de mi hija, y yo me voy a quedar callado?». «Ella es mi amiga», respondió Mateo, haciendo un esfuerzo por mantener la voz firme. «¿Amiga?». Sebastián se rió con una burla cruel. Fue un sonido áspero que cortó el aire. «Tú no tienes amigos aquí. Tú no perteneces a este lugar. Mírate», gesticuló con desprecio, señalando a Mateo de pies a cabeza. Ropa desgastada, zapatillas rotas, una bicicleta que es un pedazo de chatarra. ¿De verdad crees que alguien como tú puede ser amigo de alguien como ella? «El dinero no define la amistad», replicó Mateo, sintiendo el escozor de las lágrimas, pero negándose a derramarlas. «¿No?». Sebastián se acercó más todavía. «Entonces, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres que te dé unas monedas para que desaparezcas?». La humillación le quemaba como un ácido corrosivo. Cada palabra era un latigazo público. «Yo no quiero nada de usted. Yo solo». «¡Mentiroso!», gritó Sebastián, haciendo que Mateo retrocediera un paso. «Ustedes siempre quieren algo, siempre. ¿Acaso crees que no conozco a gente de tu calaña? Aprovechados, parásitos sociales». Justo entonces, Elena hizo su aparición.
«Papá, detente». Corrió por el jardín, con los ojos llenos de horror al presenciar la escena. «Elena, regresa a la casa», ordenó Sebastián sin mirarla. «No, no puedes hacerle esto». «Sí puedo y lo haré. Este muchacho no se acercará a ti nunca más». Elena se plantó junto a Mateo, los ojos encendidos de rabia y lágrimas. «Él no es un chiquillo, es mi amigo, el único amigo de verdad que tengo». «No sabes lo que dices», respondió Sebastián, pero por primera vez hubo un atisbo de dolor en su tono. «Vuelve a la casa, ahora. ¿Por qué no puedes aceptar que alguien me quiera sin querer nada a cambio?», gritó Elena. «¿Por qué todo en tu vida tiene que ser una transacción comercial?». El silencio que siguió a eso fue ensordecedor. Sebastián miró a su hija como si lo hubiera abofeteado en público. «Guardias», dijo, su voz baja pero peligrosa, «saquen a este chico de mi propiedad, y si vuelve, llamen a la policía inmediatamente». 2 guardias tomaron a Mateo por los brazos. «¡No!». Elena intentó tomar la mano de su amigo, pero fue detenida por otro guardia. «Está todo bien, Elena», dijo Mateo, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «Está todo bien». «No lo está. Esto es injusto». Mateo fue arrastrado fuera de la entrada, mientras Elena gritaba y se resistía. La última imagen que él tuvo fue la de ella siendo llevada de vuelta al apartamento, llorando desconsoladamente, completamente impotente. Lo tiraron en el pavimento. Literalmente. Mateo cayó de rodillas sobre el asfalto caliente. «Si te vuelvo a ver por aquí, te vas a arrepentir», lo amenazó uno de los guardias. Cuando Mateo se puso de pie, tenía sangre en la rodilla y el rostro empapado de lágrimas. Recogió su bicicleta, que había sido arrojada a un lado, y comenzó a pedalear a ciegas. Pero la humillación no era el peor castigo. Lo peor era la certeza de que Elena se quedaba allí adentro, sola, rodeada de todas las riquezas, pero sin nada valioso. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso para él. Mateo continuaba con sus entregas, pero su corazón estaba roto en 1000 pedazos. Cada vez que pasaba cerca del complejo, miraba hacia arriba, esperando ver a Elena en la ventana, pero las cortinas permanecían siempre cerradas. Intentó enviarle mensajes de texto. Bloqueado. Intentó llamarla. El número había sido cambiado. Sebastián había erigido un muro entre ellos. No de ladrillos, sino de poder implacable y control absoluto. Elena, prisionera en el lujoso apartamento, se consumía lentamente. Dejó de comer bien, dejó de sonreír. Los días se arrastraban como si fueran años. Miraba por la ventana con la esperanza de ver a aquel chico de la bicicleta vieja que la hacía sentirse genuinamente humana. Pero Mateo no aparecía más. 3 semanas de silencio total. 3 semanas de profunda soledad para ambos. Y entonces ocurrió la tragedia. Era un martes por la noche. Mateo estaba en casa, ayudando a su madre a tomar su medicina, cuando la televisión mostró la noticia de último momento. Grave accidente en la Avenida Central. Empresario Sebastián Rivas y su hija trasladados de urgencia tras colisión frontal. El mundo de Mateo se detuvo por completo. Las imágenes mostraban el coche de lujo hecho pedazos. Ambulancias. Luces rojas y azules intermitentes en la oscuridad. La hija del magnate, de apenas 12 años, se encuentra en estado crítico. Mateo no escuchó nada más. Salió corriendo. Agarró la bicicleta. Pedaleó hasta el hospital con una velocidad que desafiaba cualquier ley de la física. Cuando llegó a la entrada de urgencias, sudando, sin aliento, desesperado, un guardia le impidió el paso. «No puede entrar. Tengo que ver a Elena. Por favor. Solo familiares directos». Mateo intentó colarse. Fue empujado hacia atrás. «Le dije que no puede entrar». Se quedó allí, en la vereda, observando cómo las ambulancias entraban y salían, cómo los médicos corrían, mientras la vida de Elena pendía de un hilo finísimo.
y Mateo no podía hacer absolutamente nada para ayudar, excepto una cosa que en el fondo de su corazón sabía que cambiaría su destino. Mateo no sabía cómo, pero lo lograría. 2 noches después del accidente, regresó al hospital. Esta vez no por la entrada principal, donde ya lo conocían. Ingresó por la zona de emergencias, aprovechando el caos de una noche de viernes. Ambulancias llegando, médicos corriendo. Nadie prestó atención a un chico de 12 años caminando por los pasillos como si fuera parte del personal. Había memorizado el número de la habitación. 3er piso. Ala VIP. Habitación 314. Cuando empujó la puerta y vio a Elena por primera vez desde la tragedia, el tiempo pareció congelarse. Estaba rodeada de equipos, tubos saliendo de su nariz, de su boca, de sus brazos. El sonido rítmico del respirador artificial hinchando y desinflando sus pulmones. Monitores parpadeando con cifras que Mateo no comprendía, pero que parecían gritar que ella se estaba apagando. Se acercó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacerla añicos. «Hola, Elena», susurró, la voz rota por la emoción. «Soy yo, Mateo». Ninguna respuesta. Solo el constante pitido metálico de los monitores. Arrastró una silla y se sentó junto a la cama. Tomó su mano con extrema delicadeza, asustado por la frialdad de su piel. «Sé que me estás oyendo», dijo, las lágrimas cayéndole sin control. «No sé cómo lo sé, pero lo sé. Estás ahí dentro, en alguna parte». Y así, la rutina comenzó. Mateo regresó la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Desarrolló un método: levantarse a las 5, trabajar todo el día repartiendo comida, volver a casa para asistir a su madre, y luego, al caer la noche, pedalear los 15 kilómetros hasta el hospital. Entraba siempre del mismo modo. Esperaba el cambio de turno. Subía por las escaleras en lugar del ascensor. Entraba en la habitación como si fuera el lugar más natural del mundo. Y le hablaba. Le contaba los detalles de su día, sobre las entregas, sobre su madre, que mejoraba muy lentamente, sobre el perro callejero que había visto y que le recordó una conversación que tuvieron sobre animales. «¿Recuerdas que dijiste que querías un perro?», le preguntó una noche, sosteniendo su mano. «Tu papá nunca te dejó porque decía que era demasiado desorden. Pero cuando despiertes, encontraré la forma de que conozcas a El Turco, el perro mestizo de Doña María. Es el más adorable que has visto». Los monitores parpadeaban en respuesta. Mateo los observaba como si fueran oráculos, revelando los secretos del cosmos. Fue en la 5ª noche cuando lo confirmó. Estaba relatando la historia de cuando se conocieron, riendo por lo bajo al recordar cómo Elena se había ofendido cuando le ofreció compartir su almuerzo humilde. «Me miraste como si te hubiera ofrecido basura», le dijo sonriendo. «Pero luego confesaste que tenías hambre». Y entonces sucedió. El monitor que registraba su pulso mostró un leve cambio. Nada evidente. Solo un pequeño pico en el ritmo cardíaco, tan sutil que un observador distraído no lo habría notado. Pero Mateo sí lo hizo. «Elena», se inclinó sobre ella. «¿Fuiste tú? ¿Me escuchaste?». Esperó, con el corazón acelerado, y luego le contó otra anécdota. Y el monitor se alteró de nuevo, apenas un poco, pero ahí estaba la prueba. «¿Me estás escuchando?», susurró Mateo maravillado. «Lo sabía, sabía que estabas allí». Los días posteriores empezó a hacer la prueba a propósito. Hablaba de temas neutrales y vigilaba los monitores. Luego cambiaba a los recuerdos que habían compartido y observaba los pequeños cambios. Era como si Elena estuviera encarcelada en su propio cuerpo, pero aún consciente de alguna manera, aún luchando. Fue en una de esas noches que conoció el lado humano de Sebastián Rivas. Mateo salía del cuarto, ya muy tarde, cuando oyó voces en el pasillo. Se escondió detrás de una máquina de café y vio al magnate caminando junto a un médico. «¿Cuánto tiempo más?», preguntó Sebastián.
Su voz sonaba diferente, rota. No quedaba nada de su arrogancia habitual. Con honestidad, señor Rivas, no lo sabemos. Está estable, pero sin signos de conciencia. Su cerebro sufrió un trauma muy severo. ¿Pero existe la posibilidad de que despierte? Técnicamente sí, pero estadísticamente, después de 5 meses así, las probabilidades son... No quiero estadísticas. Sebastián estalló, pero no era ira. Era desesperación pura. Quiero a mi hija de vuelta. El médico puso una mano en su hombro. Lo sé, todos lo queremos. Cuando el médico se retiró, Sebastián se quedó paralizado en el pasillo. Y entonces hizo algo que Mateo nunca imaginó ver. El hombre más poderoso de la ciudad se derrumbó. Se recostó contra la pared y se deslizó hasta el suelo, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos contenidos. «Perdóname, Elena», susurró al vacío. «Perdóname por no haber sido el padre que te merecías. Perdóname por haber sido tan ciego». Mateo sintió que algo cambiaba dentro de él. No era perdón, todavía no, pero era el inicio de la comprensión. La certeza de que Sebastián Rivas no era un villano de cómic, era simplemente un hombre que lo tenía todo, excepto lo único que verdaderamente importaba. Mateo continuó con sus visitas clandestinas. Las semanas se convirtieron en meses. Él le hablaba, le sostenía la mano, le contaba historias. Y las leves señales persistían. Los médicos no las veían porque no las buscaban, pero Mateo las veía porque estaba buscando la verdad. «Los doctores dicen que no vas a despertar», le dijo una noche, en su 11ª semana de visitas. «Pero yo no les creo. Pienso que estás esperando el momento justo. Creo que estás tratando de regresar, pero algo te está reteniendo». Se acercó más a ella. «Y me quedaré aquí hasta que encuentres el camino de vuelta. Te lo prometo». Fue en esa misma semana que todo se desmoronó. Mateo salía del hospital cuando escuchó a 2 enfermeras cuchichear. «¿Viste a ese chiquillo que merodea el 3er piso?» «¿Cuál niño?» «Un mocoso, delgado, mal vestido. Creo que está robando algo». Mateo sintió que la sangre se le helaba. Había sido precavido, pero no lo suficiente. Al llegar a su casa esa noche, supo que sus días en el hospital estaban contados. Era solo cuestión de tiempo antes de ser descubierto. Pero lo que no sabía es que el tiempo se agotaba de una manera mucho más dramática, porque al día siguiente los médicos citarían a la familia de Elena para una conversación definitiva, una conversación sobre desconectar las máquinas, sobre permitirle irse. Y Mateo no tenía idea de que la batalla más dura estaba a punto de comenzar. Mateo estaba saliendo de la habitación de Elena cuando la luz del pasillo se encendió de golpe. «¡Hey! ¿Qué haces ahí?» La jefa de enfermeras, una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante, avanzó hacia él. Mateo se congeló, el corazón latiéndole desbocado. «Yo solo estaba... ¿Es usted pariente de la paciente?» Ella lo interrumpió, tomando ya el radio en su uniforme. «No, pero... Seguridad 3er piso. Tenemos un intruso». «Por favor, usted no entiende», intentó explicar Mateo, pero 2 guardias ya salían del ascensor. «Ese es el chico», la enfermera señaló. «Lo he visto merodeando por aquí varias veces. Creí que intentaba robar». «No estoy robando nada. Solo quería ver a Elena». «¿Elena?» La enfermera frunció el ceño. «¿Conoces a la paciente de la 314?» Antes de que Mateo pudiera responder, una voz cortó el aire como un látigo. «¿Qué está sucediendo aquí?» Sebastián Rivas salía del ascensor en ese preciso instante. Acababa de llegar para su vigilia nocturna, la que hacía religiosamente todos los días. Cuando sus ojos se posaron en Mateo, el color abandonó su rostro. Primero el shock, luego el reconocimiento, después la furia pura. «¡Tú!» Sebastián avanzó como un toro enardecido. «¡Tú, de nuevo!» «Señor Rivas, ¿usted conoce a este joven?», preguntó la enfermera. «Conocerlo, conocerlo». Sebastián se rió con sarcasmo.
Este mocoso es una plaga que se niega a soltar a mi familia. Agarró a Mateo por el brazo con una fuerza brutal, sus dedos hundiéndose en la piel delgada del muchacho. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Solo quería ver si estaba bien, gritó Mateo, las lágrimas ya ardiéndole en los ojos. Ella, no tienes derecho a llamarla así. Tú no eres nada para ella. ¡Nada! La conmoción atrajo a otros curiosos. Personal de turno, pacientes que abrían las puertas de sus cuartos para ver el alboroto. Señor Rivas, por favor, cálmese, intentó interceder uno de los guardias. ¿Que me calme? Sebastián estaba fuera de sí. Este pordiosero invadió el hospital, está acosando a mi hija, seguro está tramando un robo. Yo no estoy tramando nada. Mateo se revolvió, luchando por soltarse. Ella me escucha, yo sé que me escucha. ¿Que te escucha? Sebastián lo estampó contra la pared. Ha estado en coma vegetativo por 5 meses. No escucha nada. No es más que un cuerpo que se mantiene vivo por los aparatos. Eso no es cierto. Cuando le hablo, los monitores cambian. Yo lo vi. La doctora que había llegado con Sebastián intervino. Señor, eso no es biológicamente posible. La señora Elena no muestra ninguna señal de conciencia. Pero yo lo vi, gritó Mateo desesperado. Cada vez que le cuento algo, su ritmo cardíaco cambia. Me está escuchando desde algún lugar. Son fantasías de un niño, dijo la doctora con un tono de lástima. Es habitual que la gente en negación invente estas narrativas. Yo no estoy en negación. Sebastián se acercó, su rostro a centímetros del de Mateo. Su voz era baja, cargada de un veneno peligroso. Tú no lo entiendes, ¿verdad? Tú destruiste su vida una vez. Ella se deprimió después de que te eché. Dejó de sonreír. Dejó de comer. Y esa noche, cuando íbamos al psicólogo porque ella estaba enferma por tu culpa, ocurrió el accidente de coche. Las palabras cayeron como rocas en el estómago de Mateo. Fue tu culpa, continuó Sebastián. Cada palabra como una puñalada. Si nunca hubieras aparecido en su vida, ella estaría bien, pero apareciste y ahora se está muriendo. No, susurró Mateo, el mundo dándole vueltas. El accidente fue culpa tuya, y si muere, será culpa tuya también. Mateo sintió que sus piernas se rendían. El guardia tuvo que sostenerlo para que no cayera. Llamen a la policía, ordenó Sebastián. Quiero a este mocoso arrestado por invasión, acoso, disturbios. No me importa el cargo. Lo quiero lejos de aquí. Señor, es solo un niño, intentó decir la enfermera. No me importa, sáquenlo. Arrastraron a Mateo por los pasillos. Apenas podía caminar, las palabras de Sebastián resonando en su mente. Fue tu culpa, fue tu culpa, fue tu culpa. La gente miraba, juzgaba, susurraba. ¡Qué vergüenza! ¿Qué hacía allí? Debe ser uno de esos chicos de la calle que roban hospitales. Mateo fue echado a la calle. Literalmente. Lo empujaron por la puerta y cerraron la entrada. Si vuelves a aparecer por aquí, advirtió el guardia, no será solo un desalojo, será la cárcel, ¿entendido? Mateo no respondió. No podía. Simplemente se quedó allí, sentado en la acera, temblando. Las palabras de Sebastián no se iban de su cabeza. Será verdad. Si nunca se hubiera acercado a Elena, ella estaría sana y salva ahora. Pedaleó de vuelta a casa en piloto automático, las lágrimas borrándole la vista. Al llegar al barraco, su madre dormía. Se acostó en su cama, pero el sueño no llegaba. Y 2 días después llegó el golpe final. Mateo estaba trabajando cuando su viejo celular vibró. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo lo obligó a deslizar el botón verde. ¿Aló? ¿Mateo? Era la voz de una enfermera. No la jefa de enfermeras, sino una más joven que había sido amable con él. No debería contarte esto, pero pensé que merecías saberlo. ¿Saber qué? Su voz estaba ahogada. La familia de Elena está reunida con los médicos en este momento. Van a desconectar las máquinas. El mundo volvió a detenerse. ¿Qué?
Empeoró estos últimos días. Desarrolló varias infecciones. Los médicos insisten en que ya no hay nada que hacer, que mantenerla así es cruel. La familia estuvo de acuerdo. Lo harán esta misma noche. ¡No!, gritó Mateo, haciendo que la gente en la calle se volteara a mirarlo. «No pueden hacerlo. Ella va a despertar. Yo sé que va a despertar». «Lo siento mucho, Mateo. De verdad lo siento». La llamada se cortó. Mateo tiró la bicicleta en medio de la calle y empezó a correr, 15 kilómetros hasta el hospital. No le importaba. Sus piernas ardían, sus pulmones le suplicaban que parara, pero él siguió adelante. Cuando llegó, los guardias estaban en la puerta, los mismos que lo habían echado antes. «¿Tú otra vez? Ya te dije que...» «Por favor». Mateo cayó de rodillas. «Solo necesito hablar con su padre, solo 5 minutos». «No, va a morir». «No lo entienden. Si desconectan las máquinas ahora, ella morirá. Pero ella está viva, está ahí adentro, atrapada». «Muchacho, necesitas ayuda psicológica». Mateo intentó pasar. Fue empujado hacia atrás. Intentó de nuevo. Fue derribado al suelo. Y justo entonces vio a través de las puertas de cristal Sebastián, caminando por el pasillo directo al ascensor, rumbo al tercer piso, rumbo a la habitación de Elena, hacia el momento final. «¡No!», gritó Mateo golpeando las puertas. «Señor Rivas, por favor, escuche, desconecte los aparatos y ella va a despertar. Lo juro por mi vida». Pero sus palabras se perdieron contra el cristal, el ruido de la calle, la indiferencia del mundo. Sebastián no se detuvo. Entró en el ascensor y las puertas se cerraron lentamente. Mateo se quedó fuera del hospital por 3 horas interminables, sentado en el cemento frío, apoyado en el muro. Los guardias lo miraban con una mezcla de lástima e irritación. La gente pasaba a su lado, evitándolo como si fuera invisible. O peor, como si fuera solo otro niño pobre que preferían no ver. Intentó llamar al hospital. Le colgaron la llamada. Intentó escribirle a la enfermera que lo había advertido. Sin respuesta. Incluso intentó pedirle a extraños que llamaran fingiendo ser parientes. Nadie quiso ayudarlo. Mateo estaba completamente solo en su desesperación. Adentro, en el tercer piso, en una habitación silenciosa y gélida, una decisión estaba a punto de tomarse. Sebastián Rivas estaba junto a la cama de su hija. Su hermana, Adriana, se encontraba al otro lado, sosteniendo la mano de Elena. El médico, doctor Cárdenas, estaba al pie de la cama con una carpeta en las manos. Documentos, permisos, consentimientos finales. «Señor Rivas», el médico habló con ese tono ensayado que combinaba profesionalismo y compasión. «Sé que esto es insoportablemente difícil, pero debemos discutir los pasos a seguir». Sebastián no respondió. Solo miraba a su hija, a ese rostro que una vez tuvo luz y ahora era una máscara pálida, a los tubos que la obligaban a respirar, a los monitores que mostraban un corazón latiendo, pero ninguna señal de conciencia detrás. «Ella no va a volver», continuó el médico. 5 meses. Ni un signo de mejoría. Las infecciones se están agravando. Su cuerpo se está apagando por sí solo, poco a poco. «Basta», susurró Sebastián. «Sé que es doloroso escucharlo, pero...» «Dije que basta». El grito reverberó en el cuarto. Adriana se encogió en su silla. El médico dio un paso atrás. Sebastián se cubrió el rostro con las manos. Cuando las retiró, las lágrimas corrían libremente. «Es mi hija, mi única hija. Y por eso mismo debes dejarla ir», dijo Adriana, con la voz quebrándose. «Mírala, Sebastián. Ella ya no está aquí con nosotros, tú lo sabes». «No, no lo sé. Mantenerla así es ser egoísta, es crueldad». Sebastián miró a su hermana como si le acabara de disparar. «¿Egoísmo? ¿Egoísmo? Estoy intentando salvar a mi hija».
No puedes salvarla, nadie puede. Los médicos lo confirmaron. No hay actividad cerebral. Ella se fue, Sebastián, y tienes que aceptarlo antes de que sufra más. Las palabras cayeron como plomo en su pecho. El médico se acercó con sumo cuidado. Señor Rivas, comprendo que esta es la decisión más difícil que enfrentará, pero mantenerla así no es vida. Es una existencia artificial, y con las infecciones agravándose, su cuerpo está experimentando dolor. Incluso sin conciencia, el organismo sufre. ¿Y cómo lo saben?, preguntó Sebastián, desesperado. ¿Cómo pueden asegurar que no está allí dentro, en algún lugar, escuchando todo? ¿Atrapada? ¿Gritando por salir? Porque realizamos todas las pruebas imaginables. Resonancias, electroencefalogramas. No hay nada que indique lo contrario. Lo lamento profundamente. Sebastián se acercó a la cama. Tomó la mano de Elena. Estaba tan fría, tan frágil. Perdóname, le susurró. Perdóname por todo, por no haber sido un buen padre, por ser tan rígido, tan ausente, por haberte alejado del único amigo que tenías. Hizo una pausa. Las palabras del muchacho resonaron en su cabeza. Ella me escucha. Cuando le hablo, los monitores cambian. Fantasías infantiles, había dicho la doctora. Pero ¿y si no lo eran? Sebastián agitó la cabeza. No podía dejarse llevar por esos pensamientos. No podía aferrarse a esperanzas ilógicas. Esto era negación. Esto era pánico. No sé cómo vivir sin ella, confesó con un hilo de voz. Aprenderás a vivir, dijo Adriana, acercándose para abrazarlo. No hoy, ni mañana, pero un día lo harás. El médico colocó los papeles sobre la mesa de noche. Cuando se sienta preparado, necesito su firma aquí, y entonces procederemos de forma digna y sin dolor para ella. Sebastián miró los documentos, la línea punteada que aguardaba su rúbrica, la sentencia de muerte de su propia hija que estaba a punto de firmar. Afuera, Mateo estaba al borde del colapso. Golpeó la pared hasta que sus nudillos sangraron, gritó hasta perder la voz. Suplicó hasta que no le quedaron más lágrimas. Nada funcionaba. Un pensamiento aterrador empezó a atormentarlo. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si Elena realmente ya no estaba allí? ¿Y si los cambios en los monitores eran pura casualidad? ¿Y si él había inventado una fantasía porque se negaba a aceptar que su amiga estaba perdida? ¿Y si Sebastián tenía razón? ¿Y si todo había sido su culpa? Mateo se dejó caer por la pared hasta sentarse en el suelo. Miró sus propias manos. Manos de niño pobre. Manos incapaces de salvar a nadie. No puedo, susurró al vacío. No puedo salvarla. Fue el momento más oscuro de su existencia. El instante en que el peso del mundo se hizo insoportable. El momento en que estuvo a punto de rendirse. Pero entonces algo insignificante ocurrió. Un pájaro diminuto aterrizó a su lado en la acera. Un pequeño gorrión marrón. Lo miró con esos ojos negros y cantó. Un sonido simple, puro. Y Mateo recordó algo que Elena le había contado. Mi mamá murió cuando yo tenía 5 años. Lo último que me dijo fue, cuando te sientas perdida, busca a los pajaritos. Ellos siempre conocen el camino de vuelta a casa. Mateo miró al pájaro, al cielo, al hospital imponente, y lo supo con absoluta certeza. No se trataba de ciencia, no se trataba de lo que dijeran los doctores, no se trataba de si Sebastián creía o no. Se trataba de fe, una fe pura, irracional, casi imposible. Elena estaba allí adentro, esperando por él, y necesitaba a alguien que creyera cuando nadie más lo hacía. Mateo se puso de pie, se secó las lágrimas, miró a los guardias en la puerta. Tenía una última oportunidad, una sola carta para jugar, y si fallaba ya no tendría nada que perder, porque allá arriba, en el 3er piso, Sebastián Rivas estaba a punto de tomar la pluma, y Mateo sabía que solo le quedaban minutos antes de que Elena se perdiera para siempre. Mateo no lo pensó 2 veces, solo actuó.
Corrió hacia el costado del hospital, donde había una escalera de incendios. La puerta estaba cerrada, pero una ventana del primer piso estaba entreabierta. Escaló usando un contenedor como apoyo, raspándose las rodillas, rompiéndose la camisa, pero no se detuvo. Entró por el pasillo de la lavandería. Enfermeras gritaron alarmadas. Él siguió corriendo. Escaleras, segundo piso, tercer piso. Su corazón latía tan fuerte que creyó que iba a explotar. ¡Deténganlo!, gritó alguien a sus espaldas. Pero Mateo era veloz, delgado, desesperado. Dobló la esquina, vio el letrero, habitación 314. 2 guardias venían en dirección opuesta. No tenía tiempo de esquivarlos. Mateo se arrojó contra la puerta, empujándola con su hombro. Se abrió violentamente, golpeando la pared con un estruendo. Y allí estaba la escena. Sebastián Rivas con una pluma en la mano, inclinado sobre los papeles junto a la cama. Su tía Adriana sosteniendo la mano de su sobrina. El médico esperando la firma que sellaría el destino de la niña. Todos se giraron hacia Mateo como si fuera una aparición. ¡Tú!, gritó Sebastián soltando la pluma. Pero Mateo no lo estaba mirando a él, miraba a Elena, a ese rostro pálido e inerte, a los monitores que parpadeaban fríamente, a la vida que estaba a segundos de ser interrumpida. ¡No!, gritó Mateo corriendo hacia la cama. Los guardias entraron tras él, pero él fue más rápido. «No puede hacerlo, señor. ¡Sáquenlo de aquí!», ordenó Sebastián. Pero su voz temblaba. Los guardias tomaron a Mateo por los brazos, pero él forcejeó con una fuerza que venía de un lugar más allá de lo físico. «Escúchame, por favor». Las lágrimas empapaban el rostro sucio de Mateo. «Usted no entiende la verdad». «No hay nada que entender», intervino el médico. «Chico, tienes que irte ahora mismo». «Está atrapada», gritó Mateo luchando contra los guardias. «Está atrapada dentro de su propio cuerpo. Las máquinas la están manteniendo en ese espacio intermedio. Ella necesita que ustedes la desconecten». «Eso no tiene el menor sentido», dijo su tía Adriana. «Claro que sí». Mateo miró directamente a Sebastián. «¿Cree que no sé lo loco que suena? Lo sé, pero también sé que ella me oye. Cada vez que le hablaba su pulso cambiaba. Está allí dentro intentando volver, pero los aparatos la están sujetando». «Eso es biológicamente imposible», declaró el médico. «Entonces, ¿cómo me explica que yo lo siento?», gritó Mateo y su voz se quebró. «¿Cómo explica que cada vez que le tomaba la mano, algo se movía? ¿Cómo explica que yo sé, con cada parte de mi ser, que ella está esperando?» Sebastián observó a aquel muchacho, a esos ojos honestos y desesperados, y algo se estremeció profundamente en su ser. «Por favor», suplicó Mateo, ahora con un tono más bajo, más vulnerable. «Sé que usted me detesta. Sé que piensa que solo soy un niño pobre que busca aprovecharse. Pero le juro por mi madre, por mi vida entera, que le estoy diciendo la verdad. Chico, yo no puedo. Desconecte los aparatos. Su hija va a despertar». La frase resonó en la habitación como un trueno inesperado. Silencio total. Sebastián miró a Elena, a esa niña que había perdido mucho antes del accidente, a la hija que nunca supo amar de la manera correcta. «Señor Rivas», dijo el médico con cautela, «no escuche a este niño. Está confundido. Si desconectamos los aparatos, Elena morirá en minutos. O despertará», susurró Mateo. «Esto es una locura», dijo Adriana. Pero Sebastián ya no atendía a nadie más. Estaba mirando a Mateo, viéndolo de verdad, y en él estaba viendo algo que se había negado a aceptar: la verdad, el amor incondicional, la fe que desafía todo. «Suéltenlo», dijo Sebastián en voz baja. «Señor, dije que lo suelten». Los guardias liberaron a Mateo, visiblemente confundidos. Sebastián se acercó al muchacho. Quedó frente a frente con él, el magnate millonario y el niño del barrio pobre.
Dos mundos que nunca debieron cruzarse, unidos por la misma persona. «Si hago esto», dijo Sebastián, con la voz temblándole, «y ella muere, cargarás con esa culpa por el resto de tu vida. ¿Estás listo para eso?» Mateo no dudó un instante. «Si usted no lo hace, y ella se queda atrapada por siempre, usted será quien cargue con eso. ¿Qué es peor?». La pregunta lo traspasó como un proyectil. Miró a su hermana, al médico, a las máquinas, a su hija, y luego hizo algo que desafiaba toda razón, toda lógica, toda ciencia. Caminó hacia el ventilador que mantenía a Elena respirando. «Señor Rivas, no», gritó el médico corriendo para impedirlo. «Esto es un suicidio médico. No puedo permitirlo». «No es su decisión», replicó Sebastián. «Es la mía». «Sebastián, piensa bien lo que estás haciendo», imploró Adriana. Pero Sebastián ya había pensado suficiente. Durante 5 meses había pensado. Y cada pensamiento lo llevaba al mismo lugar, el vacío. Tal vez era hora de dejar de pensar y empezar a sentir. Puso la mano sobre el interruptor del ventilador. «Perdóname si me equivoco, Elena», susurró, y lo apagó. El sonido que llenó la habitación fue ensordecedor. La alarma aguda de los monitores, el silencio del ventilador detenido, el grito ahogado de su hermana, la carrera desesperada del médico. «¿Qué hizo?», gritó el médico, apresurándose a volver a encenderlo. «¡No!». Sebastián le bloqueó el paso. «Espere. Ella va a morir. Espere». Los segundos se hicieron eternos. Elena seguía inmóvil. Los monitores mostraban su corazón desacelerándose, el oxígeno cayendo rápidamente. Mateo estaba congelado al lado de la cama, sosteniendo la mano de Elena, las lágrimas fluyendo. «Regresa, Elena», susurró. «Regresa. Ya no estás atrapada. Puedes volver ahora». 10 segundos. 15. 20. Nada. El médico intentó pasar de nuevo. «Ahora. Se está muriendo». «Un segundo más», suplicó Sebastián, también con los ojos llenos de lágrimas. 30 segundos. Los monitores empezaron a sonar más rápido. Alarma crítica. Y justo en ese instante, un dedo, el dedo meñique de Elena, se movió. «¡Miren!», gritó Mateo. «¡Miren esto!». Todos quedaron paralizados. Otro movimiento, la mano completa ahora apretando la de Mateo. «¡Elena!». Sebastián cayó de rodillas junto a la cama, y entonces sus ojos se abrieron, lentamente, como despertando de un sueño de 100 años. Sus párpados temblaron, luego se abrieron, y esos ojos castaños que habían estado sin vida por 5 meses se enfocaron, primero en el techo, luego en el rostro de su padre, después en el rostro de Mateo. «¿Viniste?», susurró ella, la voz áspera por meses de silencio. Mateo se derrumbó. Lloró como nunca en su vida. La habitación se sumió en el caos. El médico corrió a verificar sus signos vitales, con la incredulidad grabada en su rostro. Su tía Adriana se cubrió la boca, sollozando de alivio. Los guardias solo observaban, mudos. Y Sebastián Rivas, el hombre que lo tenía todo, pero que jamás se había arrodillado ante nadie, se inclinó junto al niño pobre que había humillado, despreciado y expulsado de su vida. «Salvaste a mi hija», susurró Sebastián con la voz quebrada. ¿Me perdonas?» Mateo lo miró a través de sus lágrimas. «Ella te perdona, y eso es lo único que importa». Elena, aún débil, extendió su otra mano hacia su padre. Sebastián la tomó, temblando. «Papá», susurró ella, «creíste». Y allí, en ese cuarto de hospital, 3 vidas cambiaron para siempre. Lo imposible había sucedido, y todo gracias a que un niño humilde amó lo suficiente como para tener fe cuando nadie más la tenía. La noticia se propagó por el hospital como un incendio forestal. En 15 minutos, la mitad del 3er piso estaba al tanto. En media hora, todo el hospital comentaba:
En una hora, las cámaras de televisión ya estaban afuera. Niño del barrio salva a hija de magnate en milagro médico. Los pasillos estaban repletos. Enfermeros, médicos, pacientes, familiares. Todos querían verlo con sus propios ojos. Algunos por pura curiosidad, otros por incredulidad, pero todos acudieron. El doctor Cárdenas estaba en estado de shock, verificando los signos vitales de Elena por 10ª vez, incapaz de asimilar lo presenciado. «Esto es inaudito», repetía mirando los resultados. «Biológicamente, neurológicamente, esto no es posible». «Pero sucedió», replicó otra doctora, observando a Elena, que estaba sentada en la cama, todavía frágil, pero consciente, viva, despierta. La noticia llegó a oídos del director del hospital. El doctor Ricardo Silva, un hombre de 60 años que dirigía el lugar desde hacía 2 décadas, fue personalmente a la habitación. Miró a Elena, a Sebastián y a Mateo, que aún sostenía la mano de su amiga, como temiendo que si la soltaba, desaparecería de nuevo. «Señor Rivas», dijo el director, con voz que oscilaba entre la admiración y la perplejidad, «lo que pasó aquí desafía todo lo que conocemos sobre la medicina, pero ha pasado». Sebastián no podía dejar de mirar a su hija, a esos ojos que pensó que nunca más volvería a ver abiertos. «Casi la mato», susurró. «Estuve a punto de firmar esos documentos». «Pero no lo hizo», dijo Mateo en voz baja. Sebastián miró al muchacho, lo vio de verdad, y recordó todas las veces que lo había juzgado, despreciado, expulsado, humillado. Vio su propio prejuicio reflejado como un espejo cruel. «Te traté como basura», dijo Sebastián, su voz a punto de romperse. «Te llamé mocoso, aprovechado, plaga. Te culpé por el accidente de mi hija. Intenté destruirte». La habitación se hizo completamente silenciosa. Todos escuchaban. «¿Y tú?», continuó Sebastián, con las lágrimas fluyendo sin freno. «Tú salvaste a mi hija cuando yo estaba a punto de renunciar a ella». Mateo no encontraba las palabras. El dolor y la gratitud en el rostro de ese hombre eran demasiado auténticos para ser falsos. «No necesito agradecimiento», dijo Mateo. «Solo necesitaba que ella despertara. Pero lo mereces». Sebastián se levantó. «Mereces que reconozca delante de todos lo equivocado que estaba. Sobre ti, sobre absolutamente todo». Miró a las personas que se agolpaban en la puerta, a los médicos, enfermeros, guardias de seguridad, a todos los que habían sido testigos de las humillaciones que le había infligido a Mateo. Sebastián Rivas, el empresario que jamás se doblegaba, cayó de rodillas frente al niño de 12 años. El impacto fue palpable, la gente jadeó. Alguien comenzó a grabar con su celular. «Perdóname», dijo Sebastián, con la voz lo suficientemente alta para que todos oyeran. «Perdóname por haberte juzgado por tu pobreza, por haber creído que el dinero define el carácter, por haber sido tan ciego como para no ver que tú tenías algo que yo nunca tuve, un amor genuino por mi hija». Mateo intentó levantarlo, pero Sebastián sostuvo sus manos. «No, déjame terminar». Miró a la audiencia reunida. «Me pasé la vida construyendo un imperio. Obtuve todo lo que el dinero puede comprar. Pero este niño, que no posee nada material, me enseñó algo que ningún negocio, ningún $1.000.000, ningún poder jamás me enseñó». «¿Qué cosa?», preguntó alguien desde la puerta. «Que el valor de una persona no reside en lo que tiene, sino en lo que es capaz de dar». La frase resonó en todo el corredor. «Te eché de mi propiedad delante de todos», continuó Sebastián, mirando fijamente a Mateo. «Te humillé, te dije cosas horribles. Y tú, incluso después de eso, incluso después de que destruí tu dignidad, regresaste, no para vengarte, no para confrontarme, sino para salvar a mi hija». Las lágrimas de Mateo comenzaron a caer de nuevo, pero ahora eran diferentes. «Este chico», Sebastián se dirigió al público, «no es un pordiosero, no es un aprovechado, no es una plaga.
Este muchacho es un héroe, y yo, con toda mi riqueza y mi poder, soy el verdadero pobre aquí. El silencio era absoluto, porque yo lo tenía todo y no veía nada, y él no tenía nada, pero lo veía todo con claridad. Elena, desde la cama, extendió una mano hacia su padre y otra hacia Mateo. Los dos me salvaron, dijo, con la voz aún frágil. Papá, me salvaste al creer en mí. Mateo, me salvaste al nunca darte por vencido. Sebastián se levantó y abrazó a Mateo. Un abrazo sincero, fuerte, lleno de arrepentimiento y gratitud profunda. Gracias, le susurró al oído al chico. Gracias por ser mejor persona que yo. Cuando se separaron, su tía Adriana se acercó. También tenía lágrimas en los ojos. Yo también te prejuzgué, admitió a Mateo, y estaba completamente equivocada. Uno por uno, el personal de la habitación comenzó a acercarse a Mateo. Médicos pidiéndole disculpas por sus dudas. Enfermeros diciendo que habían recibido una lección sobre la fe. Guardias que lo habían expulsado, ahora lo saludaban con respeto. El director del hospital tomó la palabra. Joven Mateo, no sé su apellido, pero quiero que sepa que siempre será bienvenido en este hospital. Más que eso, lo que hizo hoy cambiará la forma en que tratamos los casos de coma. Nos ha enseñado que la medicina no es solo ciencia, también es fe, intuición y amor. Mateo se sintió abrumado. Solo había ido a salvar a su amiga. No esperaba nada de esto. No lo quería. Yo solo quería que ella volviera a casa, dijo, simplemente. Y precisamente por eso, dijo Sebastián, poniendo una mano en su hombro, es que eres extraordinario. Porque para ti nunca fue sobre el reconocimiento, siempre fue sobre ella. El celular de alguien sonó, luego otro. Las notificaciones se dispararon. El video de Sebastián de rodillas, pidiendo perdón a Mateo, ya era viral en todas las redes sociales. Magnate millonario se arrodilla ante niño pobre que salvó a su hija. El milagro del amor. Como un niño del barrio demostró que los médicos se equivocaron. La historia se esparcía por toda la ciudad, por el país, por el mundo entero. Y allí, en esa habitación, 3 vidas entrelazadas por circunstancias imposibles acababan de reescribir el significado de familia, clase social, prejuicio y amor. Sebastián miró a Elena, luego a Mateo, y finalmente a sí mismo, reflejado en el cristal de la ventana. No reconocía al hombre que veía, pero por primera vez en décadas le gustaba lo que veía, porque por primera vez estaba siendo genuinamente humano. Y todo, gracias a un chico de 12 años que se negó a darse por vencido cuando el mundo entero lo había hecho. 3 meses después, el sol de la tarde bañaba el parque del residencial Las Lomas en tonos dorados. El mismo parque donde todo había comenzado. El mismo columpio donde una niña solitaria había conocido a un niño valiente. Elena estaba sentada en ese columpio de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Mateo estaba a su lado, empujándola con suavidad mientras ella reía. Una risa libre, ligera, viva. ¡Más alto!, gritaba ella, su cabello ondeando al viento. «¡Vas a salir volando!», respondía Mateo riendo. Desde un banco cercano, Sebastián observaba a los dos. Tenía una sonrisa en el rostro. Algo que las personas que lo conocían de toda la vida decían no haber visto jamás. No esa sonrisa corporativa y calculadora, sino una sonrisa auténtica, de padre. Junto a él estaba doña Carmen, la madre de Mateo. Ya no era aquella mujer consumida por la enfermedad que Mateo cuidaba solo en el barraco. Sebastián se había encargado de que recibiera el mejor tratamiento médico disponible. Cirugía, fisioterapia, medicamentos costosos, todo pagado, sin preguntas, sin condiciones. «Tu hijo salvó a mi hija», le había dicho Sebastián al ofrecerle la ayuda. «Es lo menos que puedo hacer». Pero no había sido lo mínimo. Sebastián había hecho mucho más. Le había ofrecido un empleo en la administración del complejo cuando se recuperó.
Había inscrito a Mateo en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad con una beca completa que él patrocinaba anónimamente. Había abierto las puertas que antes mantenía cerradas herméticamente, pero lo más vital, se había vuelto un padre presente, no solo para Elena, sino también para Mateo, como una especie de mentor, alguien que reconocía tener mucho que aprender de ese chico. «Son felices», comentó doña Carmen, observando a los niños jugar. «Sí», asintió Sebastián, «y yo fui el último en darme cuenta». Miró sus propias manos, manos que construyeron edificios, firmaron contratos multimillonarios, pero que casi firman la sentencia de muerte de su propia hija. «Gracias por su perdón», le dijo a doña Carmen. «Gracias por su cambio», respondió ella con una simpleza conmovedora. Mateo y Elena se acercaron corriendo, jadeando y riendo. «Papá, ¿podemos ir por un helado?», preguntó Elena, colgada del brazo de Sebastián. Él la miró. A esa niña que había vuelto de la muerte, literalmente. «Podemos», respondió, pero luego se detuvo. «Pero primero tengo algo que decirles». Elena y Mateo se detuvieron atentos. Sebastián se arrodilló frente a ellos, a su misma altura. «Me pasé la vida construyendo muros», comenzó. «Muros entre clases sociales, muros entre la gente y yo. Muros incluso entre tú y yo, Elena». Tomó las manos de ambos niños, y ustedes dos niños de 12 años, me enseñaron que esos muros no protegen a nadie, solo sirven para aprisionar. «Papi», empezó Elena, pero él siguió. «Mateo, no tenías ninguna razón para confiar en mí después de que te humillé, te expulsé, te traté como basura, pero regresaste. No por mí, por Elena. Y al hacer eso, me salvaste a mí también». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Solo hice lo que cualquier amigo haría», dijo en voz muy baja. «No», Sebastián negó con la cabeza. «Hiciste lo que muy pocos harían. Amaste cuando era más fácil odiar. Creíste cuando lo lógico era rendirse. Luchaste cuando todos decían que te detuvieras». Se puso de pie, colocando una mano en el hombro de cada niño. «Ustedes dos son mejores de lo que yo jamás seré, pero prometo que pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de la segunda oportunidad que me dieron». Elena abrazó a su padre y Mateo se unió al abrazo. Doña Carmen observaba con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Cuando se separaron, Elena miró a Mateo con esa sonrisa que él había extrañado tanto durante los meses de coma. «Sabes que te escuchaba todo, ¿verdad?», dijo ella. «¿Qué cosa?». «En el hospital, cuando me hablabas, lo oía todo. Estaba atrapada, tal como dijiste, pero tu voz era como una luz en la oscuridad. Y cuando le gritaste a mi papá que desconectara los aparatos, supe que era mi única oportunidad de volver». Mateo tenía los ojos llorosos. «¿Por qué no lo dijiste antes?». «Porque estaba esperando el momento perfecto», sonrió ella, «y este es el momento, justo aquí donde todo empezó». Sebastián miró alrededor del parque, al columpio, a la entrada donde había humillado a Mateo, al camino que su hija y ese muchacho habían recorrido juntos. «¿Saben qué fue lo que aprendí de todo esto?», dijo él, más para sí mismo que para los demás. «Que la riqueza no se mide en cuentas bancarias, se mide en quién está a tu lado cuando no te queda absolutamente nada más». Mateo miró a Elena, luego a su madre y finalmente a Sebastián. «Usted tenía razón en una cosa», dijo Mateo. «¿En qué?». «Yo en verdad no tenía nada», Mateo sonrió. «Pero eso me enseñó a valorar absolutamente todo. Las 4 personas allí, provenientes de mundos tan dispares, unidas por una historia inverosímil, caminaron juntas fuera del parque. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de naranja y rosa. Un día terminaba, pero una nueva vida apenas estaba comenzando. Para Elena, que había renacido, para Sebastián, que había aprendido a ser humano, para doña Carmen, que había recuperado la salud, y para Mateo, que había demostrado que un corazón puro puede mover montañas.
Mientras caminaban, Elena sostuvo la mano de Mateo y la de su padre, uniéndolos. ¿Saben cuál fue la lección más importante de todas?, preguntó ella. ¿Cuál?, preguntaron los dos a la vez. Ella sonrió, mirando al cielo. Que a veces, estar perdida es la única manera de encontrar a la gente que realmente importa. Y en ese instante perfecto, ya no eran el magnate y el niño pobre. Ya no eran mundos separados por dinero y clase. Eran simplemente una familia inesperada, unida por algo que ninguna fortuna podía comprar y ninguna ciencia podía explicar. Amor. El tipo de amor que derriba muros, que despierta a los muertos, que transforma villanos en héroes, que prueba día a día que al final todos somos solo humanos buscando a alguien que crea en nosotros cuando ni siquiera nosotros mismos creemos. Y a veces ese alguien llega del lugar que menos esperamos.